Hola, buenas noches. Hola, Hola, buenas noches, Charo. ¿qué tal? Noches. Buenas ¿Qué noches, tal? ¿qué tal? Buenas. Enciendo cámara y audio para ver si se escucha bien. Gaby, un gusto. ¿Se escucha bien? Yo te veo Sí, bien yo y te escucho escucho bien. bien. Tenía algunas consultas. ¿La PPT la voy a presentar yo o la van a presentar ustedes? Sí, por favor, si fuera tan amable de presentarla a usted. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sergio Arón, es un gusto. Sergio. Ya, Sergio. Ok, pero presento desde mi laptop o desde la ruta compartida. No, Claro, desde tu laptop, sí, sí, desde tu laptop, directamente. Ya, ya. Entonces voy a abrir esa PPT. Porque vi que allí tenían más información sobre en la ruta compartida había más información sobre el programa y todo eso. Yo no tengo en mi PPT eso. No, no, pero cuando terminas, hay una ronda la ronda de preguntas, no, no sé si es antes o después, pero hay algunas explicaciones, pero que no son tuyas, o sea, le das el pase al moderador y él después administra el resto de de la reunión, no te preocupes por eso. Ya, buenísimo. ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Quién inicia? La yo voy dinámica, a... Sí, ¿qué tal? sí, Buenas adelante. noches, si me permite. Bueno, Yo voy a iniciar con la presentación y posteriormente le voy a dar pase a la ponente, ¿no? Eh, a la ponente que tengo aquí es Gaby Palacios, ¿cierto? Sí, A correcto. cargo de la no, clase no, pero maestra no es nos así la acompaña. dinámica. Había hablado yo con Exactamente. Eti. La dinámica es: empiezas y presentas la reunión, vamos a hacer esto, al final va a haber una ronda de preguntas, así que van a estar silenciados, bueno, en fin, toda la forma en que se va a organizar. Después me das el pase a mí, yo me presento, soy la directora porque hay que darle como un marco de contexto a Gaby, la directora de la Escuela de Datos Ingenieros de UTEC, muy bien, y ahí la presento yo a Gaby y le doy el pase para que ella siga con su presentación. Y cuando ella termina, entonces retomas tú y para organizar el resto de lo que falta, ¿no? Las preguntas, la intervención de las personas que van a hablar sobre el programa. Perfecto. Ok, ok. Entonces yo espero las instrucciones para Sí, iniciar. sí. Me dijeron que más o menos eran unos 25 minutos que tenía de exposición. ¿Eso está bien? Sí, Sí, está entiendo que bien. sí. Ya. Y yo, Gaby, voy a usar para presentarte la publicación que hizo Carlos Calderón, eh, en donde dice que Gaby Palacios Valdivia tiene una experiencia profesional en Southern Peru Copper Corporation y Tech Resources Limited, una trayectoria en consultoría, que su presentación es para los profesionales de la industria minera que quieren prosperar en un contexto de inteligencia artificial, de ciencia de datos y trabajar en proyectos que aporten valor. Eso es lo que voy a decir. No sé si quieres que diga algo más o eso es suficiente. Eh, no sé si al inicio mencionaste, creo que es importante, claro, que tengo más de 20 años en el sector minero. Eso, nada más. Perfecto, más de 20 años, perfecto. Más de 20 años en el sector minero y trabajas en consultoría. Y claro, trabajo en consultoría y trabajé en Southern, en Tech Resources, en el Ministerio de Energía y Minas, en el sector de finanzas y estrategia. Eso, yo creo. Y bueno, tengo un programa de certificación, de especialización con el London Business School en finanzas. Bueno, si no, lo que podemos hacer, yo puedo decir, eh, digamos, la importancia de tu participación en esta masterclass y tu experiencia en tratar estos temas que tienen que ver, bueno,
con los datos, la inteligencia artificial, la búsqueda de valor, la necesidad de que todas estas nuevas tecnologías aporten valor, y te doy el pase y te haces una pequeña presentación de tu currícula profesional y después sigues. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Me parece mejor. Yo te doy una bienvenida en nombre de UTEC y, y bueno, y le doy un marco de contexto a la presentación y después ya, porque creo que tu presentación tiene tus antecedentes. Sí, 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 es correcto. Eh, ¿Hay problema en que lo compartamos con los asistentes en la presentación? ¿Se puede No, no, compartir? No hay no, ningún la problema. presentación sí se puede compartir, claro que sí. Perfecto. El video también creo, o no, no se estila a compartirlo, el video. Yo creo que el video de la clase, de la masterclass, no sé si los comparten o los suben a algún lugar de la universidad, pero en todo caso te van a consultar. Ok. ¿Y este programa cuándo inicia? Este programa inicia eh, entiendo que Porque aquí tengo octubre. la primera PPT donde dice inicio y no, no tiene fecha de inicio. La primera PPT de qué, ¿cuál? De mi presentación tiene el título de la clase maestra y dice datos e inteligencia artificial, inicio y no tiene una fecha. A ver, ¿por qué no me la muestras? Ok. En A compartir. ver, de paso que pruebo compartiendo. Ok. Exacto. A ver, ¿se mira? ¿Sí se puede ver? No, no es julio el inicio. No, no, yo sé que no es julio. ¿Qué fecha es? A ver, Liliana, ¿quién está de usted posgrado? La veo que... Hola, hola, buenas noches. buenas noches. Tenemos una duda con Gaby. En el comienzo de la presentación dice datos e inteligencia artificial para minería, inicio julio. ¿Es julio el inicio del programa? Me parece que no. No es más adelante. Dice que sí. A ver, un ratito, por favor. Si no, se puede borrar eso de la primera PPT y después cuando se hacen las explicaciones, Claro, mucho mejor, mejor. ¿no? Retiro Sí, esto. mejor. Sí, Ya mejor, mejor. se queda así. Ya mejor. Sí. Claro, hoy día es el partido de Argentina. Pero a las 10, así que terminamos justo. Sí, vi que exacto, terminamos 8 y vamos a ver el partido. Porque, no, porque yo estoy en Argentina, para mí la clase empieza a las 9 de la noche, de 9 a 10, estamos 2 horas. Sí, 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 vi por los comentarios porque estoy siguiendo, no todos los partidos, pero sí algunos que me interesan. En ¿Te este gusta caso el el de fútbol? Argentina. ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. No tanto como aficionada así muy metida en todo, pero sí me gusta mirar y sobre todo en el mundial, ¿no? Me Sí, parece, hasta ahora me parece súper interesante lo que ha hecho este equipo de Cabo Verde con el arquero. sí. Me Mm. parece increíble su historia. Yo creo que esas son las cosas que también tiene como adicional el fútbol. No solamente se trata de mirar a jugadores en la cancha, sino mira A cómo de personas. relevante es para estas personas, ¿no? Poder visibilizar personas con talento, casos tan raros o casos de esquemas tan de los que tenemos que aprender mucho, como en el caso de Japón, ¿no? Y su entrenador, la metodología, la estructura, son cosas que sí, me llaman la atención también por eso, por ver la disciplina de los jugadores, aparte que A mí disfrutar me el encanta. partido. Y me gusta leer a los jugadores. Por ejemplo, bueno, en Argentina está Marcelo Bielsa, que es un director técnico realmente que logra, tiene una forma muy particular de liderar
lo mismo que es de Barcelona. Bueno, son personas que es muy lindo leerlas, cómo generan ese sentido de equipo, esa colaboración, la gestión de la frustración, del error, el compañerismo, todas estas cosas, para mí digamos, hay mucho para aprender del deporte en equipo, mucho. Y muy Sí, necesario en el mundo de la empresa. exacto, Son exacto. valores que son muy necesarios. Sí, es un símil. Cuando se habla de formar equipos de trabajo, realmente si quieres tener un dream team, tienes que poder generar ese tipo de cohesión, que no es fácil, ¿no? No. Pero, sí, eso me gusta. Entonces, muy bien, ahí estaremos, alentando al equipo. Bueno, ya estamos a 2 minutos. No sé si ya tienen ingreso los participantes. Sí, buenas noches. En breves minutos ya estamos empezando con la clase. Ya hay algunos participantes que han ingresado al, al aula virtual. ¿Cuántos años tienes en la UTEC, Charo? En la UTEC, a ver, desde el 2018, Mm. que son 8 años ya. ¿Y siempre desde Argentina? No, antes de la pandemia viajaba mucho, porque teníamos un programa de ciencia de datos para negocios, cuando recién empezó a salir a la luz esta forma de trabajar, y, y entonces parte de las clases eran presenciales y viajaba mucho a Perú. Después con la pandemia, yo estaba por viajar a Perú y 48 horas antes, porque tenía una clase presencial, 48 horas antes cierran las fronteras, así que tuve Mm. 48 horas para dar vuelta a todo el material y convertirlo en clase virtual. Fue un apurón. Bien, Y buenas noches. buenas Disculpen la noches. interrupción. Disculpen la interrupción. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la clase maestra de Data Driven, Ability Driven en minería. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de las palabras de bienvenida a esta clase maestra, nos acompaña Charo Bruena, codirectora de la Academia de Datos e Inteligencia Artificial de la Escuela de Posgrado UTEC y la responsable académica del programa de Datos e Inteligencia Artificial para Minería y profesora de uno de los módulos denominado Data Thinking. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de esta plataforma, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, voy a dar pase a Charo Brena para que quien está a cargo de las palabras de bienvenida de esa clase maestra. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Gaby, un gusto tenerte con nosotros y que puedas compartirnos todo lo que has aprendido en estos 20 años que tienes de desarrollo profesional en la industria minera. Gaby ya va a presentarse ella en forma personal, pero es una profesional con una enorme experiencia en minería y nos va a eh, compartir sus conocimientos acerca de cómo podemos aportar valor con todas estas nuevas tecnologías que eh, se están instalando en todos lados y la industria minera son realmente importantes, pero que si no se hace de la manera correcta generan realmente colapsos también importantes, gastos innecesarios,
con lo cual es muy interesante que los profesionales de la minería escuchen a Gaby, porque ella puede explicarnos cómo trabajar en este nuevo mundo desde el aporte de valor. Así que, Gaby, te doy la bienvenida y, ¿por qué no nos cuentas primero tu trayectoria profesional y después comenzamos con tu charla? Gracias Charo por la introducción y también por la oportunidad para poder conversar hoy día sobre ese tema que es tan interesante para poder mirar cómo generar valor desde la colección de la data, pero mirando siempre el beneficio para la compañía. Un poco sobre mí, bueno, yo tengo más de 25 años trabajando en el sector minero, en el sector público, privado, en empresas como Southern Peru, Tech Resources, fue ahí mi última posición en finanzas. Mi enfoque siempre ha sido finanzas y estrategia para la generación de valor. Sobre mi background, bueno, estoy como candidata a doctor en Centrum y hice una especialización en el London Business School con enfoque en finanzas, un programa de CFO. Bueno, entonces vamos a lo que nos convoca hoy día y nos vamos a hacer esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué muchas iniciativas de analítica no crean valor? Y a veces nosotros sentimos frustración porque desde el aspecto técnico, ingenieros de sistemas, ingenieros de minas, ingenieros de las distintas áreas técnicas que tienen iniciativas de analítica, ven frustrados sus proyectos porque no llegan a ser aprobados, independiente del presupuesto, si es que es poco o mucho presupuesto. Y eso se debe a que muchas veces no se puede linkear esa parte técnica de la propuesta del modelo versus la generación de valor mirado desde el enfoque de las finanzas, mirado desde el enfoque de los que toman las decisiones basados en la custodia del buen uso de los recursos. Entonces, aquí por eso es que vamos a ver de data driven a value driven en minería, enfocados en minería, que es lo que nos convoca, y cómo conectar ciencia de datos con decisiones de inversión. Esto es lo que nos vamos a preguntar en este orden, ¿no? ¿Cuántos proyectos de analítica generan dashboard? Nosotros tenemos en nuestra mente y podemos hacer un listado de esos proyectos donde terminamos mostrando indicadores. Pero ¿cuántos de esos dashboards van a generar EBITDA, que es la generación de ganancias? ¿Y cuántos de esos proyectos que generan ganancias aumentan el valor de la empresa? Esa es la pregunta que finalmente va a hacer la alta dirección, un comité de inversiones, una dirección donde están reunidos todos los miembros del directorio para tomar decisiones de inversión de proyectos tan grandes como los últimos proyectos que hemos tenido en el Perú, por ejemplo. ¿Cómo se tomó la decisión para pasar de exploración a decisión de inversión en el caso de Quellaveco, en el caso de Tía María? ¿Cómo se está tomando la decisión de inversión para el proyecto de Vicuña, que es la frontera de Argentina con Chile? Yo había leído hace algún tiempo que estaban con 11.000 millones de dólares y ahora veo que ya van a ser más de 18.000 millones de dólares. Ya tienen una autorización para poder estabilizar los impuestos por un periodo de tiempo. Todas esas decisiones, toda esa información es necesario conocer porque en función a ello es que se va a agregar valor a los proyectos. Entonces, con el proyecto de analítica que yo tengo hoy día, que quiero proponer desde el área donde estoy trabajando, estoy generando y estoy ayudando a generar valor para la compañía. Para entender esto, tenemos que entender cómo es la ruta de la creación de valor. Y la ruta de la creación de valor va a pasar por estos 5 pasos, donde en los 3 primeros pasos, lo que yo voy a tener es cómo se captura la data. Son las capacidades analíticas. Y es aquí donde nosotros, y sobre todo los que han elaborado proyectos de innovación, tienen mucha claridad en esta parte, ¿no? La data. ¿Qué data tenemos? Cómo capturo esa data y qué información presento con esa data, qué dashboard, qué tipo de analítica presento con esa información. Y por lo tanto, tengo insight, es decir, analizando esa información yo puedo saber qué es lo que podría pasar.
Esta parte entonces son las capacidades analíticas, es cómo construimos el entendimiento de la data que tengo. Desde la captura de la data tengo trazabilidad para mostrar en tableros y para poder analizar y ver qué podría pasar. Pero ¿cuál es la brecha? ¿Cuál es ese punto crítico para que yo llegue a generar valor? Para que pueda generar valor, yo tengo que transitar hacia las decisiones que cambien para bien y para generar valor a la compañía. Es decir, con esta información, con estos insights que tengo aquí, ¿qué acción debo tomar? ¿Qué decisión debo cambiar para ayudar a la generación de valor? Y en la generación de valor nosotros vamos a ver qué impacto económico estamos generando, cómo estoy capturando valor a través de este modelo que he implementado y que me está ayudando a tomar decisiones y que me está ayudando sobre todo a tomar decisiones que ayuden a generar valor. Y para eso, para saber si estamos o no generando valor, tenemos que pararnos un momento sobre la gobernanza de la compañía. Toda compañía que tiene un buen gobierno corporativo va a tener objetivos estratégicos. Y son los objetivos estratégicos la ruta hacia donde quiere ir la compañía. Por eso es que tiene una visión, una misión y vienen allí los objetivos. Esos objetivos estratégicos van a ayudar a la empresa, en cumplimiento de esos objetivos, van a ayudar a la empresa a generar valor. Por lo tanto, si yo tengo hacia atrás un proyecto de innovación, cómo ese proyecto de innovación se suma y se alinea para generar el valor que está esperando y en cumplimiento de los objetivos estratégicos cada compañía. Esa es la parte que nosotros tenemos que entender y lo vamos a ir entendiendo a través de ejemplos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, la ciencia de datos crea valor cuando va a cambiar una decisión crítica en el negocio y esa decisión va a ayudar a generar mejores resultados económicos. Por lo tanto, no se trata de que tengamos más datos ni mejores modelos con la aplicación de la ciencia de datos, sino de que podamos tener información que nos ayude a tomar mejores decisiones basados en datos. Por ejemplo, un problema recurrente en el sector minero, sobre todo en empresas de la gran minería, minería a tajo abierto, es el uso de los neumáticos. Y nosotros hemos visto, y muchos de ustedes tendrán en sus empresas propuestas para reducir el desgaste de los neumáticos, desde propuestas muy sencillas a propuestas un poco más estructuradas que puedan alinear todo el proceso que estamos viendo aquí para implementar un sistema de monitoreo para el desgaste de las llantas, ¿no? De los neumáticos. Se aplican sensores, se hace la transmisión de los datos, hay una plataforma en la nube, se visualizan los datos y hay unas alertas o acciones en tiempo real. Inclusive, algunos de los proyectos que ustedes pueden tener no pueden tener, tal vez no tienen todo esto integrado. Pero si es que llegan a tener todo esto integrado, ¿cuánto de presupuesto significa? ¿Cuál es el tiempo que me voy a demorar a implementar? ¿Cuáles son los controles que debo tener para controlar la ciberseguridad? ¿Los riesgos que puedo tener al hacer esta implementación? ¿Quién me va a dar el soporte y el mantenimiento? ¿Con quiénes tengo que conversar? Finalmente, si logro implementar este tipo de sistemas, voy a tener beneficios operacionales con este modelo implementado. Mayor vida útil de los neumáticos, menos detenciones no planificadas, mejor disponibilidad de flota. Sí, eso está muy bien, pero hay una brecha entre la implementación de este proyecto que llega a generar las alertas en tiempo real y la propuesta de generación de valor. Si vemos, lo que cubre la propuesta es analizar las capacidades analíticas y tecnológicas que tiene la compañía, capturar data a través de sensores para el monitoreo de los neumáticos, generar reportes y dashboards. Y eso va a ayudar a una mejor operativa, más horas de uso del neumático, menos fallas, menos scrap, menos residuos, ¿no? Y por ende va a ayudar a la reducción de costos directos, menos compras de las llantas, más tiempo de vida útil de las llantas, menos reparaciones. Eso está bien desde el enfoque de un gerente de mina, de un gerente de mantenimiento. Pero si yo quiero mirar cómo esto me ayuda a generar valor para el negocio, tengo que transitar y cerrar esta brecha para poder mirar el impacto en la producción y la disponibilidad. Este modelo que he implementado
está incrementando las horas operativas, está incrementando la cantidad de toneladas movidas, está generando menos detención, menos paralización de los volquetes. Está generando un impacto financiero porque al ser eficiente con el uso de los equipos y la asignación de las llantas en el momento correcto, genero más EBITDA, el ahorro en las llantas está generando un menor costo por tonelada, tengo un mejor flujo de caja. Por ejemplo, en el caso del flujo de caja, hay un ejemplo muy claro. Si yo necesito tener más llantas, necesito tener un stock de llantas en el inventario. Todo dinero que yo tengo en el inventario es dinero inmovilizado. Por lo tanto, ese dinero inmovilizado tiene que estar allí hasta que yo retire la llanta. Y en aras de mirar el enfoque que va a tener un comité de inversiones o un CFO de la compañía, es el CFO de la compañía es el área de finanzas que está encargado de la custodia y el buen uso de los recursos de la compañía. Toda compañía tiene recursos escasos. Siempre los recursos van a ser escasos. Siempre la liquidez va a ser escasa. Por lo tanto, tengo que planificar bien de qué tamaño va a ser mi inventario. Y por lo tanto, si quiero implementar un nuevo sistema, cuánto de inversión y cuánto me va a generar de mayor beneficio para la compañía, cómo voy a poder generar un valor sostenible, voy a poder crear mayor valor para la compañía y sostenible en el tiempo y alineado con los objetivos estratégicos. En este caso, ¿cuál es la brecha? No se cuantifica el impacto en la producción, no se traduce a flujo de caja. Esta reducción de costos, ¿cómo puedo yo alinearla para mirar si estoy mejorando o no el flujo de caja? Y para eso se necesita una conversación entre las áreas técnicas y las áreas financieras para entender cuáles son esos objetivos estratégicos y cómo se analizan los proyectos para mirar de manera integral que estoy generando beneficio para la compañía. Entonces, el problema no es la calidad del modelo. El modelo puede ser muy bueno, pero ese modelo puede demandar mucho costo de mantenimiento, ese modelo puede demandar muchos riesgos en seguridad porque me estoy exponiendo como empresa, ese modelo puede quedar obsoleto en poco tiempo porque la empresa tiene considerado cambiar el diseño de la mina, tiene considerado cambiar la flota con la que va a trabajar y por ende el modelo que yo implementé es algo aislado y no está alineado con los objetivos estratégicos que tiene la compañía. Por eso siempre el problema no va a ser la calidad del modelo. El modelo puede ser muy bueno. El problema es la traducción a valor. Por eso es que si ustedes en algunos casos han tenido alguna propuesta de ese tipo en su compañía, que ha significado una cantidad de millones para poder implementar, la decisión de la alta dirección, la decisión del comité de inversiones es que no se aprueba. Y ustedes dicen, pero esto hace total sentido, ¿por qué no se aprueba? Es que no está alineado con la generación de valor, no está alineado con los objetivos estratégicos o con las futuras decisiones que la compañía va a tomar respecto de cómo quiere operar la mina. Un caso 2, donde podemos ver estos ejemplos con mayor claridad y nos vamos a ir al origen, al nacimiento de una operación minera. Es el caso de la optimización de un modelo geológico. El modelo geológico no es un modelo económico de una mina, eso lo sabe muy bien un geólogo, un QP, alguien que está haciendo una evaluación de un estudio de factibilidad. El modelo geológico no es el modelo económico de una mina, pero sí es el punto donde comienza la creación o destrucción de valor. ¿Por qué? Porque con la data geológica es el momento cero para las decisiones geológicas. Allí es que se levanta, empieza la operación minera en la etapa de exploración, a levantar la primera información, se generan los testigos, las revisiones en laboratorio, se empiezan a hacer los primeros modelamientos, se determinan las reservas, los recursos inferidos, indicados. Esas decisiones geológicas que luego de haber invertido una buena cantidad de presupuesto en etapa de exploración, se decide que el modelo geológico sí tiene la cantidad de reservas y recursos que me permiten pasar a poder diseñar y modelar una futura operación minera. Una futura operación minera que va a tener una secuencia
de extracción y para eso se va a hacer un primer planeamiento. Cuánto de producción voy a tener, cuántas toneladas, a qué ley, qué tipo de recuperaciones, en qué tiempo. Y entonces para definir eso, yo voy a necesitar un CAPEX y un OPEX para poder operar ese modelo que estuvo originalmente con una cantidad de reservas y recursos. A ese CAPEX y a ese OPEX yo lo voy a revisar a lo largo de la vida útil de la operación minera que me están asignando las reservas y recursos existentes y voy a hacer un flujo de caja y voy a empezar a definir cuánto de ingresos podría tener, asumiendo un precio del mineral, cuánto de costos, es decir, cuánto de OPEX, cuánto de impuestos debo pagar y en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión inicial. Y entonces eso lo voy a ver a través de un resultado final para determinar cómo el proyecto crea o no crea valor. Y fíjense que para tomar esta decisión y poder decir que este flujo de caja es positivo, que sí voy a tener una recuperación y una creación de valor, me estoy basando, y estamos retrocediendo cuántos pasos atrás, me estoy basando en la primera estimación del primer modelo geológico que tiene la compañía. ¿Cómo me aseguro que estos datos son los datos con los que debo de trabajar? Esto es en una secuencia desde la etapa de exploración hasta la decisión de inversión para poner en marcha un nuevo proyecto minero que se puede llamar Vicuña, el nuevo proyecto minero que en su momento se llamó Conga, que se puede llamar La Granja, o que se llama Tía María. Es esta la fase de decisión. ¿Y qué es lo que sucede con los modelos geológicos? En los modelos geológicos hay mucha incertidumbre, porque precisamente hacer exploración y hacer perforación diamantina es lo más costoso para poder cuantificar recursos y reservas. Claro, en el mundo ideal yo podría hacer más perforación y podría disminuir la incertidumbre, pero esa no es la idea, porque también tiene que haber un punto de equilibrio donde yo pueda tomar una decisión si ya puedo avanzar con diseñar una mina con la cantidad de recursos y reservas que evaluando CAPEX, OPEX y flujo de caja, pues ya pueda generar mis primeras ganancias y pueda generar valor. Y conforme yo vaya generando caja, pues puedo seguir haciendo exploración. Y entonces ahí pasamos de estar de un proyecto en exploración con decisión de inversión, luego pasar a construcción y a operación. Estando en operación, por eso es que ustedes ven que las empresas mineras tienen su área de exploraciones que continúa haciendo exploración en etapa de operación y esa ya es una operación brownfield, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el diseño original permitió que la mina nazca. Eso es algo que también es muy importante. Em, yo tengo que asumir ciertos valores en función a un modelo, la mina nace, empieza a operar y con las mismas ganancias, los mismos, la misma caja que va generando la venta del mineral, yo voy haciendo nuevas exploraciones para ir incrementando los años de vida de la mina, ir encontrando nuevas zonas y entonces así voy generando valor en más largo plazo y eso también es muy bien visto por los inversionistas, en las bolsas de valores. Es muy bueno también si es que hablamos desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque la comunidad siempre va a preguntar para dar una autorización. No es lo mismo que tú le digas a una comunidad, mira, voy a hacer una operación, voy a invertir X millones. Y esta operación va a durar 5 años. A que digas esta operación va a durar 15 años, va a durar 20 años, porque también en esa proporción la comunidad dice cuál va a ser mi beneficio. Y como somos empresas mineras que estamos pensando en el desarrollo sostenible, también vamos a pensar en el beneficio para la comunidad. Y podemos empezar desde el primer modelo geológico, sabiendo que vamos a tener una vida útil de 20 años, podemos empezar a desarrollar un plan de relaciones comunitarias, un plan de apoyo sostenible a la comunidad de largo plazo, construir una carretera, construir un colegio. Pero si la vida útil es muy corta, entonces no me puedo yo comprometer como empresa a hacer desarrollos de infraestructura grandes para una población o para una comunidad. Entonces, para todo ello, en el modelo geológico, la incertidumbre es aquella que hay que controlar y es aquella que se va a transmitir. Si es que no se
controla adecuadamente, es la que se va a transmitir y de manera exponencial se va a amplificar a lo largo de toda la cadena de valor incluso ya estando en operación, siempre, ustedes habrán escuchado algunos comentarios de los ingenieros de minas que dicen, bueno, la culpa es de geología. Y geología dice, no, es que tú has cambiado tu plan de minado. Bueno, esas conversaciones tienen su base en que ambos se tienen que sentar y ambos tienen que revisar las reservas y los recursos para tomar la decisión en el momento cero y cómo me aseguro que esa información es la correcta. Por ende, mejores decisiones geológicas van a mejorar mi modelo económico y me van a ayudar a la generación de valor. ¿Cómo entra la analítica de datos en esta parte? Porque estamos hablando de tres disciplinas que son como tres islas. Actualmente nosotros en las empresas mineras también, en muchos de los casos, trabajamos y pensamos como islas porque yo tengo los KPIs solamente para mí. El área de tecnología de la información, por ejemplo, se le asigna que tienes que implementar y tienes que automatizar la mayor parte de las operaciones que hay en toda la cadena de valor que hay, que tenemos en las operaciones mineras. Tú eres del área de tecnología de la información y te cargas de eso y tendrá sus propios KPIs. El área de geología tendrá sus propios KPIs, cómo mejorar la confianza geológica, la densidad de la perforación. El geólogo cuánto quisiera perforar más, pero el área de finanzas no le va a dar el presupuesto que necesita porque ¿cuál es el beneficio? Nuevamente viene la pregunta, ¿cómo genero valor? Entonces, mientras geología está hablando de recursos inferidos, indicados, medidos y cómo controlar la incertidumbre con los KPIs que debe controlar, el área de analítica de datos, ya sea dentro de geología o como un área independiente, está hablando de simulaciones, de aplicar machine learning, de optimizar procesos de perforación, han encontrado un nuevo software, están pensando en diseñar un nuevo software, hacer un nuevo modelo, hacer modelos predictivos, hacer gemelos digitales para poder entender la geología, para ayudar a Mina cómo va a ser su plan de minado y tendrá sus propios KPIs. Sin embargo, si ambos no conversan y ambos no hablan con el CFO, con el encargado de las finanzas en la empresa o con el comité de inversiones y no se alinea con los objetivos estratégicos de la compañía, las preguntas por el lado del comité de inversiones siempre va a ser generar valor económico, flujo de caja. Si yo tengo que invertir en automatizar a través de aplicación de gemelos digitales, parte de los procesos de geología, los modelos predictivos, existen seguramente modelos predictivos muy avanzados que se pueden hacer hoy día para la geología, para ayudar a ser más precisos en donde debo perforar. Y a hacer que la perforación y por ende la exploración se avance y sea mucho más rápida, pero ¿a qué costo? Y entonces el comité de inversiones dice cuál es el riesgo. ¿Cómo voy a medir el riesgo aquí? Porque voy a desembolsar dinero y cómo voy a ver el retorno de esa inversión. ¿Cómo puedo medir el retorno de esa inversión? Entonces, geología y analítica de datos tienen que juntarse, tienen que conversar y poner en ese modelo, en esa propuesta de esos gemelos digitales o esos modelos predictivos, también sumar al comité de inversiones, al área de finanzas, para alinear y poder demostrar con claridad que ese proyecto es un proyecto que sí va a generar valor. Entonces, tenemos aquí que diferentes perspectivas deben tener un mismo fin, ¿no? Integrar geología, integrar analítica, integrar finanzas para convertir incertidumbre en valor, en este caso. En geología hablamos de incertidumbre. Entonces, ¿cómo convierto la incertidumbre en valor? Tomar mejores decisiones que maximicen el valor de la mina y generen retorno sostenible. Entonces, estamos entendiendo cómo es que muchas veces ustedes, si aquí en la sala hay algún geólogo, se puede sentir frustrado porque dicen, acabo de encontrar el mejor modelo que ha sido desarrollado por una empresa que está aplicando inteligencia artificial, pero no sé por qué no lo compran en la compañía. Pueden suceder dos cosas o que no has explicado bien el beneficio de cómo se genera valor, o que no está dentro de los objetivos estratégicos de la compañía, o cómo están los estados financieros de la compañía. ¿Puede invertir la empresa en este momento en eso que tú necesitas?
porque si está con el flujo de caja ajustado, quién sabe, aunque quiera, no puede. Entonces, lo que muchas organizaciones logran eh, en un enfoque actual, lo que se hace es, tú tienes la data de geología y eso ya está bien, es el primer paso y está muy bien. Para mí, si aquí hay geólogos y están capturando data desde la primera exploración en empresas mineras junior, desde la primera exploración que hacen, que se empiece a capturar data, pensemos no solamente en la empresa, porque muchas empresas mineras junior hacen exploración y luego venden el proyecto. Pensemos en el país también. El país necesita que se haga exploración y esa data se necesita, y se necesita la data, pero data ordenada, data estructurada, para que el país también pueda avanzar con los nuevos proyectos que vienen por delante, sabiendo que la exploración es cara, ¿no? Entonces tenemos la data geológica, donde se incluyen las leyes, la geofísica, de allí se arma el modelo geológico con la interpretación geológica y luego viene la mayor precisión para las estimaciones de las leyes y los recursos, la menor incertidumbre geológica. Ese es el objetivo de elaborar el modelo geológico. Entonces, bajo ese enfoque, el modelo geológico y la precisión que pueda tener, eso está bien, ya sea para una empresa que está en exploración o una empresa que está en decisión de inversión o una empresa que está en operación y está avanzando con exploraciones brownfield, ¿no? Sin embargo, lo que el directorio y el CFO, en aras de custodiar los recursos de la compañía y la creación de valor, necesitan es la data geológica, el modelo geológico, pero se necesita el plan minero. ¿Cuál es la secuencia óptima? Y luego la producción, qué tonelajes, qué recuperación, qué disponibilidad. Y luego, cómo alineando todos estos puntos voy a lograr un flujo de caja que me permita tener una liquidez suficiente para poder invertir en automatizar un poco más mis operaciones, ¿no? O invertir en crecer, en comprar nuevos proyectos, invertir en incrementar la capacidad instalada de planta. ¿Y cómo esto va a ayudar a la generación de valor? Entonces, el enfoque necesario es conectar la geología con las decisiones que generen valor económico. Aquí está la brecha crítica. Entonces, ¿cómo traducimos estos datos de geología de un modelo geológico que tiene precisión para que se alinee a generar valor para la compañía? La brecha que se genera es que muchas veces las decisiones son subóptimas, hay pérdida de oportunidades, hay destrucción de valor porque no se alinean con el modelo geológico, con el plan minero, ni con la producción y con la rentabilidad que espera la compañía, y mucho menos con lo que está en la mirada de largo plazo del plan estratégico que tiene la compañía. Entonces, en un ejemplo sencillo, en una empresa minera que puede estar en exploración o en operación, podemos ver que si es que antes hacía una perforación de 90 kilómetros y después hace una perforación de 50 kilómetros, hace un ahorro de 40 kilómetros para poder llegar a definir reservas y recursos, entonces hay un ahorro de 40 kilómetros, sí. ¿Eso se traduce en un ahorro en costos? Sí, claramente sí. Pero, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de los modelos o de los modelos que se hacen para poder disminuir la cantidad de perforación, se quedan en reducimos en 40 kilómetros la perforación, hemos reducido costos y eso es eficiencia, sí, pero no necesariamente crea valor, porque la creación de valor va a venir cuando nosotros empecemos a mirar menor incertidumbre, mejor clasificación de los recursos, más reservas, más vida de la mina y más van. Entonces, el ahorro en perforación es el punto de partida, sí, pero el valor se crea a lo largo de toda la cadena y lo vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque un CFO, alguien de finanzas, no va a preguntar cuántos metros de perforación ahorraste. Eso está bien, has ahorrado metros de perforación, pero entonces, ¿cómo se traduce esos metros de perforación que has ahorrado aplicando ese modelo, aplicando esos algoritmos, haciendo gemelos digitales? ¿Cómo es que esos metros de perforación influyen en el ahorro en reducción de la incertidumbre?
Hemos podido reducir incertidumbre para determinar recursos y reservas. Hemos podido con esta incertidumbre convertir recursos inferidos en indicados o recursos en reservas. ¿En cuánto se incrementaron las reservas? Ustedes saben que este es un dato crítico para las compañías. Las compañías siempre están buscando incrementar las reservas porque eso hace que el proyecto tenga más vida. Más vida útil. Eso hace que los inversionistas quieran invertir y comprar acciones de la compañía porque saben que es un proyecto que no va a morir en los próximos 3 años. Saben que extendiendo la vida útil de la mina, yo compro acciones hoy día y voy a tener retorno sobre mi inversión por los próximos 20 o 30 años. Y claro, veo que es una compañía seria que toma decisiones calculadas, que toma decisiones informadas y con data que es auditable. Por lo tanto, atraigo más inversiones y eso me permite también seguir generando valor, seguir incrementando las unidades de producción en la unidad minera, ¿no? Entonces, extendí la vida de la mina, ¿cuánto van adicional me va a generar este ahorro en perforación? Entonces, aquí lo que debemos analizar es que no se trata solamente de reducir metros de perforación, sino cómo se reduce la incertidumbre aplicando la analítica avanzada, cómo se crea valor económico para la empresa. El objetivo no es construir un mejor modelo económico o un modelo geológico, es construir una mejor decisión económica, que en pocas palabras quiere decir que a través del modelo geológico yo estoy dando todo el sustento y toda la trazabilidad de la información para que cuando llegue al comité de inversiones, el comité de inversiones hace su modelamiento, coloca en los indicadores que tiene como parámetros y se ve que hay una generación de valor y se puede medir esa generación de valor. Por ende, con estos dos casos estamos viendo cómo pasamos de data driven a value driven. ¿Qué quiere decir? Una empresa minera data driven es una empresa minera que está centrada en datos y eso está muy bien. Alrededor de la captura de datos, los datos vienen por los sensores, como en el caso de las llantas, a través de los ERPs que están integrando las áreas de finanzas, por ejemplo, los sistemas operacionales. Estoy capturando y estoy centralizando los datos, una cadena de suministros, geología, exploraciones, personas, seguridad, mantenimiento. Estoy capturando datos y para eso puedo desarrollar distintos modelos que capturen datos y que pongan en un solo depositorio una base de datos, un data lake, aunque en minería yo no diría que solamente tenemos data lake o lagos de datos, en minería nosotros tenemos mares de datos, capturamos datos a través de los sensores en los equipos mineros que son tan modernos hoy en día, hasta por segundo. Pero el problema no es la captura de los datos, el problema es el uso de esa información como lo estamos viendo. Entonces, aquí con estos datos, ¿qué estamos logrando? Integración de datos en tiempo real, que per se esto era un problema antes, hace unos 10 años, 15 años. Solamente pensar en tener un sistema de datos integrados en tiempo real para generar dashboard ya era un problema antes, unos 10 años atrás. Hoy día eso ya se puede lograr. Un gobierno de datos, calidad de datos. No se trata solamente de colectar los datos, sino cómo hago la revisión y el análisis para la gobernanza de esos datos y para la calidad de los datos al momento de elaborar los dashboards. Cómo sé que ese dato es trazable y cómo sé que el dato que está figurando en el dashboard viene y ha sido revisado y auditado para tomar las mejores decisiones. Y aquí es donde luego ya puedo aplicar la analítica avanzada, porque si la analítica avanzada yo no la hago previa a un gobierno de datos, una calidad de datos, pues los modelos que voy a elaborar van a ser modelos que me van a mostrar en función a la data existente. Si la data no está depurada, los modelos mostrarán lo que hay. Entonces, paneles para poder mirar en tiempo real. Pero aquí, el riesgo que tenemos, hemos ido colectando datos. Sí, ¿cuántas de sus empresas están en esta situación de colectar datos? Muchos datos, pero sin un propósito claro. ¿Cuánto de dinero estoy invirtiendo para tener estos data lakes? ¿Cuánto de dinero estoy invirtiendo para tener un ERP que me capture datos, un modelo geológico, sistemas de mantenimiento que me ayuden a predecir la disponibilidad de los equipos? Pero ¿cómo estoy integrando esta información
para poder tomar decisiones en tiempo real y que me generen valor. ¿Cómo estoy midiendo que todos los sistemas, a ver, analicemos en su compañía, cuántos sistemas tienen actualmente, cuántos modelos, cuánto de analítica avanzada se ha implementado, cómo se relaciona, a qué costo, cuál es el costo de mantenimiento y cómo ayuda a crear valor? Entonces, lo que tenemos es baja adopción y poco impacto en los resultados, ¿no? Incluso puede estar costando mucho más. Entonces, la clave es transitar hacia la minería, la empresa minera con value driven, que quiere decir que vamos a colocar no los datos en el centro, sino que vamos a colocar en el centro la creación de valor. Y para eso nosotros tenemos que colectar datos, capturar datos con propósito. Aquellos datos que me ayuden a explicar cómo se mueve el negocio. ¿Cómo alineo la captura de esos datos de exploración, la captura de los datos de las llantas, la captura de los datos que vienen desde el área de finanzas para los objetivos estratégicos de la compañía? La compañía quiere en los siguientes 10 años ser la empresa minera con la mayor cantidad de reservas de Sudamérica. Entonces, ¿cómo priorizo el área de geología? O la compañía quiere comprar 3 proyectos mineros más para incrementar las unidades de producción. ¿Qué data necesito para mejorar y para ser eficiente en eso? La compañía quiere ser una empresa que sea impulsora en eficiencia en costos. Quiero manejarme siempre dentro del C1, tener los costos en el C1, tener los costos más bajos, ser líder en costos. ¿Cómo logro ese propósito? Desde la colección de los datos que estoy haciendo. Y eso no significa tener muchos modelos, sino modelos que me ayuden a tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son los insights accionables que debo tener? ¿Cómo analizo para entender estas causas y para recomendar acciones que me ayuden a cambiar decisiones? Hoy día estoy operando de esta manera, pero mirando los datos con propósito, mirando los datos alineados con los objetivos estratégicos, hoy día yo analizo esos datos y digo, tengo que cambiar esta decisión. Tengo que invertir más en exploración, sí tengo que poder implementar un modelo y ya he evaluado y he analizado que eso me va a ayudar a tener en menos tiempo la definición, la cantidad de reservas y recursos que necesito. O si es que soy una empresa minera que están haciendo, estoy en exploración y estoy en la decisión de inversión para ir hacia la construcción de la mina, ¿qué quiero ser? ¿Una mina digital? ¿O quiero ser una mina tradicional? ¿De qué depende? Porque no necesariamente hoy día todas las empresas mineras pueden ser minas digitales desde el momento cero. ¿Qué dice la cantidad de reservas que tengo? ¿Permite que yo haga inversiones para hacer una mina digital? ¿Permite que tenga volquetes autónomos o no? Entonces, ¿cómo se alinea? Claro, en ese camino, ¿cómo capturo la data? Ese mensaje sí nos lo debemos llevar. Independiente de que estemos transitando hacia una mina digital, capturar los datos y capturar los datos de calidad es importante. Y luego elaborar los modelos, pero que tengan relación con la creación de valor, ¿no? Por lo tanto, voy a poder mirar las decisiones que están alineadas con los objetivos y los drivers del negocio y voy a mirar un impacto tangible en el aumento de la rentabilidad, aumenta la productividad, reducen los costos. Este es el retorno tangible. Disminuye el costo por tonelada, hay mejor disponibilidad de equipos, hay mejor EBITDA. Este sería el framework, es decir, de lo que hemos hablado a la fecha para pasar de data driven a value driven, tenemos cada uno de estos pasos, siendo los 3 primeros los que nos van a hablar de data driven, la data, la captura de la data, que es lo que tenemos, qué es lo que sabemos, la analítica, que nos va a decir qué es lo que está ocurriendo, nos va a presentar los dashboards, y los insights, que son las oportunidades que identificamos. Sí, oportunidades que identificamos. Pero ya aquí viene el quiebre. Para pasar a value driven, yo tengo que cambiar una decisión. ¿Qué decisión en función a esta data que estoy revisando me va a ayudar a generar mayor valor? ¿Qué acción voy a ejecutar entonces? ¿Cuál va a ser el impacto financiero en el flujo de caja? ¿Voy a tener más liquidez? ¿Cuánto de BAN me va a generar? ¿Cuánto de EBITDA? ¿Cuánto de ganancias va a generar? ¿Y cuál va a ser el valor para la compañía? ¿Incrementa reservas? Esto es un dato clave, ¿no? ¿Incrementa la vida de la mina? ¿Incrementa el valor de la compañía?
Por lo tanto, el valor se crea cuando los insights modifican decisiones que van a generar impacto financiero y aumentar el valor del activo minero. ¿Qué podemos decir entonces? Que antes de desarrollar cualquier proyecto de analítica de datos, antes la pregunta era, ¿qué modelo construiremos? ¿Qué modelo me ayudará a mejorar el problema que yo tengo en la recuperación de una planta de beneficio, que no estoy recuperando lo que se debiera? Antes la pregunta era, ¿qué modelo construyo? Ahora la pregunta es, ¿qué decisión quiero mejorar? ¿Y cuál es el KPI financiero que va a ir alineado a esa mejora que quiero implementar? ¿Es el flujo de caja, es el EBITDA, es el valor presente neto, es el costo unitario? ¿Cómo genero valor? ¿Cómo mediremos el impacto? Y sobre todo, ¿quién tomará la decisión? Porque si no tienes un sponsor, alguien que mire este proyecto analítico, pero ya visto desde su origen hasta la creación de valor, de manera integral, un proyecto integral de generación de valor, por más que esté bien sustentado, tienes que tener el sponsor y tienes que tener la audiencia adecuada para que sea revisado y para que sea analizado y que alguien le dé el visto bueno para que pueda ver la luz. Si no, también tú vas a sentir frustración, seguramente, ¿no? Entonces necesitas tener al sponsor adecuado, porque si se queda solamente como una propuesta, ¿cuántos de ustedes han tenido propuestas que se han quedado a la mitad? ¿Por qué? Muchas veces no es solamente porque la empresa no tenga recursos, muchas veces es porque el interlocutor al que le estás contando del proyecto no está hablando el mismo lenguaje que tú y no necesariamente va a hablar el mismo lenguaje que tú. Les pongo un ejemplo. El comité de inversiones todavía podría entender el lenguaje que tú estás hablando porque está inmerso dentro de la operación minera. Pero un directorio donde están reunidos directores independientes, está el CEO explicando a los miembros del directorio la inversión por los montos que pueden ser de presupuesto muy importante para hacer un modelo o para cambiar de mina tradicional a mina digital. Los integrantes del comité del directorio no necesariamente todos tienen la especialidad de haber pasado por un curso de ciencia de datos o de analítica de datos. Entonces tu conversación siempre tiene que ir hacia la generación de valor y eso es lo que va a llevar allí, a ese comité. Y si ellos no lo entienden, no lo van a aprobar y no tienen por qué saber la parte técnica muy a detalle de lo que se quiere proponer. Lo que se necesita es alinear cómo el proyecto que yo quiero implementar para mejorar la eficiencia en la recuperación de la planta, para mejorar la eficiencia en el uso de las llantas o para mejorar el modelo geológico, para reducir el presupuesto en perforación, puede ayudar a generar valor. En esos términos es que hay que hablar, porque si no, no va a haber adopción y no se va a generar valor. Entonces, como reflexión, ¿qué hace hoy la industria minera? Invierte en tecnología, sí, pero ¿para qué? ¿En qué? ¿Desarrolla modelos analíticos? Sí. ¿Cuántas empresas mineras tienen un área de tecnología de la información o un área que se llama ya innovación? ¿Y cómo esto está ayudando a generar valor? ¿Cuántos modelos analíticos ya se han desarrollado en sus compañías? ¿Están buscando eficiencia detrás de esos modelos? Sí. Pero ¿qué necesita la industria? La industria minera necesita integración de extremo a extremo, end-to-end, es decir, trazabilidad de la data, trazabilidad del modelo que tú quieres hacer para que pueda garantizar que estamos ayudando a la generación de valor y que el desembolso de dinero, sabiendo que es escaso, va a tener el retorno que se espera. La analítica orientada hacia decisiones, la mentalidad de creación de valor. Eso es lo que se necesita en la industria. ¿Cuál es el rol del líder entonces y de los equipos de liderazgo? Ustedes, si es que están liderando equipos que están implementando analítica o que están implementando o están evaluando innovación, cómo mejorar o están en esta etapa tan crítica de
tomar la decisión de inversión para la construcción de un nuevo proyecto. Imagínense cómo estará el equipo de Vicuña con esta primera inversión que van a ser 9.000 millones de dólares y el monto total va a ser alrededor de los 18.000 millones de dólares. ¿Cuál es el rol del líder y de los equipos de liderazgo? Traducir data en decisiones. Primero, data en decisiones. Segundo, alinear a las áreas técnicas y financieras. Y tercero, foco en la creación de valor, porque solamente la creación de valor es aquella que va a lograr que la empresa perdure en el tiempo y que genere los recursos por sí sola suficientes para seguir creciendo, para seguir incrementando las unidades de producción, para seguir haciendo exploraciones, para seguir beneficiando de manera sostenible a la comunidad. Si empezamos a invertir en proyectos innovadores, pero que no se puede comprobar la creación de valor, estamos perdiendo dinero y podemos estar incrementando los costos de producción o los costos indirectos y eso disminuye la caja. Entonces debemos tener siempre el foco en la creación de valor. La minería hoy requiere no solamente que tengamos entonces una mentalidad de data driven, poner los datos en el centro y colectar datos, ¿no? Sino una mentalidad de value driven, una ventaja competitiva para tomar mejores decisiones. Como alineo estas decisiones, esta implementación de tecnología con la generación de valor. Y eso es un poco lo que se va a mirar en este diplomado con la UTEC, porque ustedes van a salir formados no solamente con el expertise técnico para que puedan evaluar esos modelos, puedan capturar la data de manera eficiente, programar de manera eficiente, sino también pensar antes de iniciar su proyecto cómo esto va a ayudar a generar valor para la compañía. Entonces la pregunta es, la pregunta no es cuánta data tenemos, sino qué decisiones tomamos con la data, sabiendo que en el sector minero la data es abundante. ¿Cómo estamos capturando esa data? ¿Qué modelos estamos realizando? Ok, pero hoy día hemos aprendido algo. No solamente se trata de capturar la data, tratar de innovar y ser más digital, sino qué decisiones estoy tomando con ella para la creación de valor. Muchas gracias. Entonces, ahora pasamos a las preguntas, si hubiese en la sala. Dejo de compartir. Muchas gracias, Gaby. Muy interesante tu charla y muy real todo lo que contaste. Y es verdad que en el programa vamos a tocar todos estos temas porque es la base de la lógica académica de este programa, es precisamente tener las herramientas para poder tomar estas decisiones sensatas. Y siempre decimos el por qué antes que el cómo. ¿Por qué tengo que hacer esto antes de cómo lo voy a resolver técnicamente? Así que realmente un placer escucharte. Gracias. Bueno, no sé si ya hay preguntas. Agradecemos a Gaby Palacios por su ponencia de esta noche, también a Charo Bruera por la presentación inicial. A continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos una consulta de Celinda Elizabeth Tauaugaz, quien nos menciona, ¿cómo un analista puede hacer si tiene temas de calidad de datos? Porque muchas veces el tema de esa sincronización no es rápida. ¿Qué se puede hacer para dar soluciones rápidas? Claro. Sí, y es uno de los principales problemas por los que pasan las empresas mineras, ¿no? Se colecta la data, pero no hay calidad de datos y muchas veces se descubre al momento que se necesita presentar un reporte con información que antes no se había analizado y se sabe que la data existe, pero ahí es que se empieza a ver que tienes datos de hace 10 años, pero que la data no es de calidad y empezar a depurar la data. Entonces ahí hay un antes y un después, es decir, tienes que hacer un trabajo hacia atrás para revisar la calidad de la data si quieres construir modelos contando con la data de atrás. Pero también, ya que eres consciente de que la calidad de la data no es buena hoy en día, poner un punto de quiebre y de aquí en adelante conversar con las áreas que correspondan para poder implementar un control de esa calidad de la data. La data
per se va a colectar, sí, pero tiene que haber una auditoría de esa data, tiene que haber una gobernanza de esos datos. ¿Quién es el dueño de esa data? Es decir, ¿quién es el responsable de que la calidad de esa data sea la adecuada? Y eso tiene también, si a mí me preguntan, yo siempre voy a tener el paraguas de la gobernanza, del gobierno corporativo, y basado en eso, tú tienes políticas y procedimientos. Entonces yo preguntaría, ¿quién es el responsable de esos datos? ¿Quién es el que tenía que haber hecho la calidad, el control y calidad de esos datos para que luego se puedan hacer los modelos? Esa sería mi recomendación. Uy, sí, sí, sí. Muchas gracias, Gaby, por tu respuesta. Tenemos otra consulta. ¿Cuál es la diferencia? Kenner Guerrero nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este diplomado versus un diplomado en ciencia de datos? Si me permiten, la voy a responder yo. Un diplomado, en realidad esto no es un diplomado, es un programa, pero bueno, entiendo lo que se quiere preguntar. La diferencia fundamental es que los casos de uso y las aplicaciones que se visualizan están orientadas a la resolución de problemas típicos de la minería y que el programa incluye una tarea que se llama el reto, en donde los alumnos se organizan por grupos y reciben un problema, por ejemplo, tienen un bloque de geoestadística en donde hacen un pequeño ejercicio de valorización de concesiones mineras utilizando data geográfica y después hacen ciertos análisis, algo muy sencillo pero muy alineado con lo que comentó Gaby, como para que el día de mañana puedan estar en esa posición que ella comentó y saber qué es lo que está haciendo el geólogo, es tal cual, y bueno, tienen que resolver esos problemas, que son problemas reales y que tienen un grupo de expertos que son expertos en análisis de datos en la industria que los guía para que lo puedan resolver. En cambio, el programa de ciencia de datos puro era multiindustria, o sea, había personas de todas las industrias, finanzas, retail, y los contenidos eran contenidos generales. Estos son contenidos orientados a la industria de la minería. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta, Charo. Tenemos otra consulta de Edgar Talla. ¿Cuál es el procedimiento más adecuado para determinar la calidad de la data? Puesto que hay factores humanos, instrumentales, entre otros. Saludos desde Tacna. Saludos hasta Tacna, Edgar. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Edgar. Sí, como había comentado, si quieres que este procedimiento perdure en el tiempo y sea una buena práctica, hay que definir políticas y procedimientos y definir quién es el usuario responsable de subir esa data. Entonces, vas a tener un conjunto de usuarios responsables que van a ser los responsables de verificar la calidad de la data antes de que pase al depositorio final donde vas a tener tú la data que luego vas a poder utilizar para elaborar los reportes. O que una vez que la data se carga, se genera el reporte y alguien tiene que validar esa calidad de la data, que hoy en día también lo puedes hacer con la inteligencia artificial. Pero lo importante es que tengas un procedimiento validado y que tengas un procedimiento que esté respaldado como parte de la gobernanza de la compañía. Eso es lo más importante. Y por ahí es que se van a alinear entonces los recursos humanos, incluso los recursos tecnológicos, para poder lograr que tengas la gobernanza de la data. Ese sería el paraguas, ¿no? La gobernanza de los datos basados en políticas y procedimientos que definan la compañía. En el Perfecto, programa, mucho. una de las Sí. clases que yo doy, tratamos particularmente el tema de gobernanza de datos. Es uno de los módulos del programa, es hablar sobre la gobernanza de datos. Perfecto, muchas gracias por su respuesta detallada. Queremos agradecer a todos los participantes por estar presentes en esta clase maestra que se ha desarrollado bajo la ponencia de Charo Bruera y también de Gaby Palacios, a quienes por supuesto también agradecemos
por su tiempo. Recuerden que si quieren tener mayor información sobre los programas y maestrías de UTEC Posgrado, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y canales oficiales. Ahí van a encontrar toda la información disponible que requieren. Agradecemos nuevamente a nuestras ponentes y a todos los participantes a esta clase virtual. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Gracias, Gaby. Un placer para UTEC tenerte como experta en esta clase. Muchísimas gracias. Gracias, gracias también. Gracias a todos. Hasta Buenas luego. noches. Adiós. Buenas noches.